Bueno, yo os voy a dar mis dos últimas charlas de las 8 que me habían programado. Lo digo en broma porque es un placer estar aquí. Y espero que me invitéis otra vez, por favor. O sea que vamos a hablar de un tema. Yo sé que esta hora es... Realmente en esta hora hablar de cuidados paliativos es muy adecuado porque todos estáis prácticamente terminales ya a esta hora. Realmente estáis en una fase donde domina el dolor, la confusión, ¿no? Y de hecho se parece mucho a esos, ¿no?, días finales de la vida de las personas cuando estamos en el proceso de la enfermedad, ¿no? Pero precisamente por eso es importante hablar del tema, ¿no? La atención al final de la vida. ¿Y qué puede hacer un programa de insuficiencia cardíaca al respecto? Es un tema que, aunque todos tenemos presente lo que significa cuidados paliativos, es difícil de definir realmente y acotar, ¿no? De ahí que tengamos definiciones tan largas como esta que nos dice la OMS, ¿no?, que es realmente la búsqueda de un abordaje terapéutico que no busca un elemento curativo, sino que busca satisfacer unas necesidades, sobre todo en función de síntomas, pero también del entorno psicosocial del paciente, para que la percepción de la persona en cuanto a su calidad, su experiencia en el enfermar, sea lo mejor posible, ¿no? Esto sería una forma larga de intentar identificar qué significa cuidado paliativo. Es importante entrar en esta filosofía que os pongo en esta diapositiva. Son diapositivas que me ha cedido muy amablemente el doctor Manito, tengo que decirlo, y que nos habla de que no solo en la enfermedad oncológica la paliación de síntomas tiene un rol. Es algo que nos cuesta mucho convencer a nuestros servicios de paliativos hospitalarios de que el enfermo terminal no oncológico merece cuidados paliativos profesionalizados, ¿no? La gran pregunta es, ¿qué argumentos tengo yo para intentar conseguir que los servicios de paliativos de mi entorno me den soporte? ¿Por qué debemos plantearnos el cuidado paliativo en la insuficiencia cardíaca? Entender el cuidado paliativo como lo que busca, lo que he dicho, un alivio de síntomas, soporte psicosocial para mejorar la calidad de vida, es decir, por lo tanto, medidas aplicables no solo en los últimos días de vida del paciente, sino mucho antes, ¿no? La primera, hablando del cáncer, es que esta clásica diapositiva nos dice que la insuficiencia cardíaca es más maligna que la mayoría de cánceres, ¿no? Por lo tanto, si para una enfermedad como el cáncer tenemos contemplado este proceso, ¿por qué no en la insuficiencia cardíaca? Segundo, porque en nuestras guías de actuación, en esta famosa escalera terapéutica, contemplamos en fases avanzadas, en estadio de situación de refractariedad, opciones terapéuticas que muchas de ellas no implican un manejo activo con dispositivos o con fármacos, sino que buscan ya el alivio del proceso de la evolución de la enfermedad. Más argumentos, y aquí tenéis esta gráfica donde indica en función de la clase funcional las causas de muerte de los pacientes. Y vemos que realmente en los enfermos en clases funcionales avanzadas, la mayoría morirán del proceso de insuficiencia cardíaca, es decir, va a ser un proceso más agónico, más lento y no siempre mediado por la muerte súbita, que es muy importante y muy frecuente quizá en clases funcionales menos evolucionadas, ¿no? Por lo tanto, esto es un aspecto a tener en cuenta. ¿Qué otro aspecto nos dará argumentos? La calidad de vida. Esa es la clásica diapositiva de este estudio de Junger, que nos dice, ¿no?, que realmente los pacientes con fallo cardíaco tienen una calidad de vida parecida a los enfermos con diálisis. Hace poco que hemos hecho un estudio en España, hemos enviado a ver si nos lo publica la revista Española de Cardiología, donde hemos analizado ese aspecto, hemos comparado la calidad de vida con la calidad de vida de otras patologías crónicas importantes como el cáncer, como la hipertensión pulmonar, EPOC, y realmente hemos confirmado estos datos en nuestra población, y es que tiene muy mala evolución. Tanto es que si conocéis este estudio, se analiza realmente en pacientes con fallo cardíaco cuánto tiempo estarían dispuestos los pacientes a renunciar, a cuánto tiempo estarían dispuestos a renunciar a cambio de un buen estado de calidad de vida, nos encontramos que hasta casi un tercio de los enfermos, y aquí lo tenéis, renunciarían a prácticamente 2 años de su vida si les garantizáramos que van a estar con buena calidad de vida. Es decir, está claro que no todo el mundo piensa igual, y aquí tenemos el tercio largo de pacientes que no estarían dispuestos a renunciar más que a 2 o 3 meses, pero otros sí lo estarían. ¿Qué quiere decir? Por eso hablábamos de la importancia de recoger la calidad de vida. Hay que preguntar las preferencias del paciente.
en algún momento tenemos que abordar ese factor. Y si encima unimos a esa información el hecho de que en los últimos días de vida y meses, aparte de la disnea, hay otros síntomas como el dolor o la confusión en que los cardiólogos no estamos entrenados de manejar, está claro que si tratamos solo la disnea, vamos a descuidar aspectos que dan muy mal confort al enfermo y que merecen una atención. Todos estos argumentos han llevado que haya, por lo menos por parte de la Heart Failure Association y de la Sociedad Europea de Cardio, pues statements, consensos acerca de cómo debemos abordar el cuidado paliativo de la insuficiencia cardíaca. Son documentos que son muy interesantes y que nos ponen un poco en el esquema de cómo debemos implementar este tipo de soporte en nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué va a incluir el cuidado paliativo? Os lo pongo aquí. Control de los síntomas. Es importante focalizarse en los que conocemos, pero buscar y preguntar por los que no conocemos habitualmente. La presencia de dolor es muy común en enfermos con insuficiencia cardíaca. Aborda la información clara respecto de decisiones importantes que afectan al paciente, decisiones en cuanto a la intensidad de tratamiento, en cuanto a otro tipo de intervenciones. Se debe preservar al máximo la autonomía, es decir, intentar evitar el paternalismo habitual, o esto, por lo menos en España es común culturalmente lo que se llama la conspiración del silencio, ¿no? Es a mi padre no le explique nada, dígamelo todo a mí, ¿no? Intentar proteger al paciente sin hacer un primer intento de saber cuánto quiere saber el paciente. Yo puedo respetar muy bien que un paciente, si no quiere saber, yo no le explicaré, pero tengo que intentar indagar hasta qué punto esa persona necesita de esa información. En esto la cultura anglosajona es mucho más directa. Ellos quieren saber y les es igual, ¿no? Los latinos en general tenemos otras condiciones alrededor de ello, pero hay que abordarlo y pensar en que la autonomía es un principio básico, ¿no?, de los pacientes, ¿no? Está claro que hay que evitar la futilidad, es decir, aquellas cosas que no aportan nada y que alargarán el sufrimiento. Y es muy importante también pensar en el que cuida al paciente, el cuidador. Luego hablaremos de ello, pero es fundamental saber que existe el riesgo de claudicación del cuidador y que esto es un aspecto que no debemos olvidar en la educación. En el proceso que hicimos con el ITER en España, creo que fue el último año o el penúltimo año, uno de los materiales educativos que hicimos fue un manual para el cuidador. Cuando propusimos esto, quien financió esos materiales nos dijo, qué bien, un manual para enseñar al cuidador cómo cuidar al paciente. No, es un manual para enseñar a cuidarse a él. Y esto es algo que se dejó perplejos, ¿no? Pero bueno, ¿y esto qué quiere decir? No quiere decir que el paciente tiene que ser muy bien cuidado, estamos de acuerdo, pero que el que cuida al cuidador tiene que tener unos elementos que le descarguen la conciencia, que le den un ámbito de recuperación y que permita evitar ese fenómeno de claudicación. Y eso fue fundamental. Y hace poco, de hecho, nos encargaron otro material educativo a otra compañía, que no diré, al respecto. Y ellos elaboraron unos contenidos y era un auténtico manual que era, yo soy el cuidador, me leo eso, me suicido directamente. Porque poco mes venía a decirnos, el sufrimiento del paciente debe ser compartido al máximo por el cuidador. O sea, unos mensajes súper negativos. Es decir, hay mucha cultura aún para trabajar en este sentido, empezando por los profesionales sanitarios, ¿no? Aspectos importantes que hacer con el desfibrilador. Antes se comentó en unas charlas, está claro que hay que hablar. No hay ninguna guía, no sabemos qué hay que hacer. Nosotros hemos encontrado pacientes que simplemente no habían caído en que igual preferían que se desconectara el desfibrilador porque nadie se lo había preguntado. Y hemos desconectado desfibriladores a muchos y a otros no porque no han querido. Se ha llegado a un pacto, ¿no? Esto hay que hablarlo. Es una decisión conjunta que hay que trabajar. ¿Qué candidatos serán óptimos para el cuidado paliativo? Esta es la lista a partir de los criterios que hay en la literatura anglosajona. Son muy comunes, luego iremos a criterios más concretos, pero básicamente donde nosotros nos entendemos más es en enfermos en clases funcionales avanzadas, enfermos que tienen requerimientos de fármacos para sostener su hemodinámica, es decir, aquel enfermo que de forma reiterada ingresa, tiene recurrencias y requiere tratamiento inotrópico, y en los que realmente no te planteas opciones de insuficiencia cardíaca avanzada. Es decir, no me planteo trasplante, no me planteo, por ejemplo, una asistencia circulatoria, no me planteo resincronización, por el motivo que sea. Ese enfermo con síntomas persistentes, recaídas y necesidad de soporte inotrópico, nos identifican un subgrupo de pacientes que sin ser candidatos a IC avanzada
pueden beneficiarse. Criterios más concretos, todos los habéis leído, son los que utiliza la Cleveland Clinic y son los que todos conocemos de la albúmina, de la función renal, ¿no? De que tengas una afectación de la función renal, frecuencia cardíaca elevada, hiponatremia, que tengas descompensaciones previas o que tengas otros datos que sugieren una mala evolución en general. Ojo, esto no es fácil determinar en qué momento vamos a empezar el proceso más terminal. De alguna manera, las necesidades que tenemos para abordar cómo plantear la paliación encuentran con diversas barreras. La primera barrera viene de lo que decía, y es que la evolución de la enfermedad no siempre es predecible. Tú sabes que en un paciente con cáncer, en cierto estadio, va a haber un declive progresivo y puedes anticiparte a esta situación, pero nosotros no sabemos si estamos ya en la bajada final o vamos a recuperar después del ingreso. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido pacientes que hemos atendido en fase aguda, que decíamos, esta vez si se muere, le hemos dicho a la familia, se va a morir, y la familia decirnos, me es igual, porque eso me lo han dicho muchas veces y siempre sale adelante, ¿sí o no? Pues esa es la dificultad que tenemos, y eso es por lo cual muchos grupos de paliativos no nos compran los pacientes, porque cuando hemos enviado a un enfermo a paliativos hospitalarios, les da, entre comillas, como pánico llegar al punto de tener que dar de alta al enfermo, porque ha mejorado, porque no está muriéndose, por lo que sea, ¿no? Por lo tanto, definir en qué momento estamos va a ser un factor que claramente nos condiciona. Otros factores relacionados con el paciente, ¿no? Que ese diálogo con el paciente no sea fácil, ¿no? Que haya temor a realizar preguntas. Yo he vivido en persona, con familiares, el hecho activo de ignorar la pregunta clave, no te la hacen porque no quieren saber, ¿no? ¿Y cómo abordas eso, no? Específicas de nuestra especialidad. Nos prepararon para salvar vidas, no para dejarlas morir. Entonces estamos siempre pensando que incluso estamos quizá no dejando que el paciente se beneficie de ciertas terapéuticas, ¿no? Nos queda hasta mala conciencia pensar, bueno, igual, oye, y si le vuelvo a hacer otro cateterismo y le dilato, no sé qué, ¿no? Ese tipo de acciones, ¿no? Poca costumbre de abordar el final de vida, no estamos preparados. Miedo a producir desesperanza, a nadie le gusta dar malas noticias, ¿no? Y realmente la incapacidad que tenemos profesionalmente en nuestra formación de reconocer cuándo es el momento de abordar el tema, ¿no? Hay cosas específicas relacionadas pues, con la forma que tenemos de trabajar, y es que los facultativos tenemos muy poco contacto en realidad con los pacientes. Las enfermeras a menudo son las que nos llaman la atención sobre la situación del paciente, las necesidades de pensar en planes avanzados. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. En las reuniones multidisciplinares que hagáis, sacar ese tema. ¿Se ha abordado el aspecto de la paliación? ¿Se ha abordado las últimas voluntades? ¿Se ha abordado qué haremos con el DAI? Bueno, puede incluirse dentro del checklist de actividades, ¿no? La decisión tiene que ser una decisión conjunta, tanto si es para no reanimar como si es para tomar medidas en la fase final. Esto es un estudio que lo hizo el grupo de Bellvitge en el Hospital de Llobregat, cerca de Barcelona, lo publicó Formiga, que es un internista allí, en el que analizó las preferencias al final de la vida en un grupo de enfermos ancianos con insuficiencia cardíaca. Y es interesante leer los resultados porque os dais cuenta, por ejemplo, aquí, ¿no? La percepción de calidad de vida, pues no todos la veían mala, es lo que hablábamos antes del estudio, ¿no? ¿Qué porcentaje de enfermos realmente estaban de acuerdo en no hacer maniobras de recuperación? Pues tampoco eran todos los pacientes, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes tenían preferencias en cuanto a estar despiertos o sedados? ¿Y cuántos preferían morir en casa? No todo el mundo prefería morir en casa. Por lo tanto, la clave es hablar. No olvidar al cuidador, evitar la claudicación. Existen test para evaluar el riesgo de claudicación del cuidador. Nosotros no lo estamos haciendo y, sobre todo, ten en cuenta que necesita también que lo cuiden, ¿no? Los elementos clave que yo me plantearía si quisiera organizar ese proceso son estos que os pongo aquí, ¿no? ¿Qué estructura tengo en mi entorno? Básicamente, ¿qué van a poderme ofrecer? ¿Cómo voy a poder yo detectar los enfermos? ¿Qué me van a poder ofrecer como cuidados, ¿no? ¿Y cuáles son las dificultades que me voy a encontrar fundamentalmente si pido a tener acceso a estos servicios, ¿no? Los problemas fundamentales que los encontraremos los hemos hablado antes, pero es a menudo la visión del cardiólogo de no forma parte de mi problema, pero también el aspecto de que no encaja con la idea de salvar vidas que tenemos, ¿no?
Es importante que esto lo discutamos en el grupo donde estamos trabajando. Hay aspectos como la religiosidad, como el entorno sociocultural, que harán que seguramente las soluciones finales dependan un poquito de cada centro, ¿no? Ese es lo que comentábamos antes, ¿no? Como el tratamiento activo en estas fases terminales va a depender mucho de estos aspectos de fisiopatología que estamos habituados a abordar de frente y de forma activa, y también está en relación a la impredecibilidad. Nuestra experiencia, y termino con esto, es una experiencia que viene desde el año 2008 aproximadamente, en la que optamos por un modelo de paliación centrado en el domicilio del enfermo. Primero, porque los paliativos hospitalarios eran muy refractarios, y segundo, porque en nuestro entorno, con una primaria muy potente, con equipos de atención domiciliaria, nos parecía que era un entorno más adecuado. En este entorno existe lo que se llama el PADES, que es los programas de atención domiciliaria, equipos de soporte. El objetivo básicamente es dar ese cuidado paliativo en fases avanzadas. Ellos están abiertos no solo a oncología, sino también a otras enfermedades de órgano no oncológico. Van a proveer lo siguiente: un cuidado integral y activo en fases en las que buscamos un control de síntomas y un apoyo psicosocial en las fases previas y durante el proceso de final de vida. El equipo que lo forma son dos enfermeras, un médico de familia y una trabajadora social. Aquí ahora os pondré un mapa. Y el médico, sobre todo que está en la unidad, interacciona habitualmente con nosotros, con el médico de familia, de forma que en esos enfermos hacemos un seguimiento y pactamos el tipo de procesos. Esa es la zona de Barcelona, donde está el Hospital del Mar, la Barceloneta. Esto, para que me entendáis, esto es la Rambla de Barcelona, ¿vale? La Plaza Cataluña está aquí, para los que habéis estado en Barcelona. Y entonces está dividido en 3 equipos distintos, ¿lo veis? ¿No? El PADES de Ciutat Bella es con diferencia el mejor. Tiene cobertura prácticamente a las 24 horas, cubren los fines de semana, van a casa, ponen vías subcutáneas, ponen administración para el dolor, ponen furosemida y hacen una contención de forma que cuando un enfermo entra en fase operativa no vuelve a ingresar. No vuelve a ingresar. Y si va a ingresar, lo hace directamente al Hospital de la Esperanza, un centro de paliativos. Los otros 2 PADES no funcionan tan bien. El de Mutuam es el más justito, este mejor. Por ejemplo, pacientes que vienen a nuestra unidad, tercer ingreso, segundo ingreso, estenosis aórtica, no quirúrgica, 92 años. En mi país no le ponemos una TAVI a una persona de 92 años. No nos vamos a gastar 90.000 euros una persona de 92 años por mucha estenosis aórtica que tenga, ¿no? Ese paciente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mirar la paliativa. O sea, ¿cuál es su opción después de 2 o 3 ingresos por insuficiencia cardíaca? Otro ingreso. Pues estos enfermos se ven en domicilio cuando hay soporte social adecuado y se previene su reingreso hasta el momento del fallecimiento. De esta manera, en el paciente terminal, en el que es tributario de intervención paliativa, es la activación del equipo, y lo hacemos a través de que el miembro de la unidad de insuficiencia cardíaca detecta el caso, llama al médico de familia y pacta con él activar el PADES. Es decir, no activamos el servicio directamente, sino que lo hacemos con el concurso del médico de familia. Respetamos el ascendente que tiene el médico de familia sobre ese paciente. Y eso ha sido clave para poderlo llevar a cabo. Parece una tontería, pero el bypassear al médico de familia hubiera sido un problema político que nos hubiera comportado no tener servicios paliativos, ¿no? Este médico de familia y el médico de PADES están en contacto constante, pero es que el médico de PADES nos llama a nosotros también cuando tiene dudas, ¿no? Y aquí vemos cómo se hace contacto, van a domicilio, se hace la evaluación, y el médico de familia es cuando decide la activación del PADES, quién es el que va a hacer la intervención. Básicamente van a garantizar una visita al PADES en las 48 horas iniciales, van a tener el acceso horario, dependerá un poco de los equipos que decimos, pero en definitiva van a suponer un soporte que ha cambiado la evolución de muchos enfermos, ¿no? Como conclusiones, plantearos esto, ¿no? Es realmente la enfermedad que estamos tratando es una patología que claramente es tributaria de plantear opciones paliativas y de soporte al final de vida, ¿no? Que el tratamiento paliativo no solo incluye el manejo de los síntomas, sino que también incluye aspectos del afrontamiento del proceso de morir. Y esto tenemos que empezar a tomar este lenguaje nosotros también. También digo, no abandonaremos nuestro lenguaje basado en el HeartMate y en la resincronización. También tenemos que incorporar esto. Esta es la idea, ¿no? Y que básicamente
en aquellos pacientes realmente los que no nos planteemos dar el paso a la ICI avanzada en cuanto a dispositivos, nos planteemos el acceso a los cuidados paliativos. Y muchas gracias por vuestra atención.